Como ya lo mencionaba, este mensaje está basado en el Salmo 73 y vamos a estar visitando los versículos en la Biblia de las Américas, ya que es una traducción que me parece tiene más sentido, tiene más coherencia entre los versículos, o al menos es más entendible para nosotros, ¿verdad? Este salmo o este mensaje le hemos puesto por título: La riqueza imperecedera del justo es superior a la riqueza perecedera del impío. Y ojo con el título, porque siempre un título en una predicación nos da mucha luz acerca de lo que va a tratar la predicación, ¿no? Lo voy a leer nuevamente. La riqueza imperecedera del justo es superior a la riqueza perecedera del impío. Bueno, y como ya lo mencionaba en la oración, este es un salmo que su autoría se atribuye a Asaf. Asaf fue un ministro contemporáneo de David. De hecho, él era el encargado de dirigir a los cantores en el templo, y él pues era el que los entrenaba, el que los dirigía. También era un escritor de salmos, y también en la Biblia se le atribuye la profecía. Él también llegó a ser un profeta. Entonces, aún hasta el día de hoy continúa su legado en nosotros, pues por la información que tenemos de él a través de las escrituras. Y este es un salmo que nos enseña una gran lección, pero lo hace de una manera muy interesante, porque la lección que nos enseña, nos enseña esa lección a través de que nosotros podamos entender o podamos podamos ponernos, digamos, en la piel del salmista, de Asaf. Vemos a través del salmo que él experimentó una lucha interna, y a través del salmo nosotros podemos, como ya lo decía, ponernos en su piel y experimentar lo que él estaba sintiendo. Es como este es el verdadero sentido de la palabra empatía. Empatía significa sentir lo que la otra persona está sintiendo, y a través de este salmo nosotros podemos llegar a sentir la desesperación, la crisis por la que atravesó el salmista Asaf, y podemos a través de esa crisis también entender lo que él entendió finalmente. Este es un salmo que está naturalmente dividido en tres partes. Esto es algo que yo aprendí mientras estaba estudiando el pasaje. Si vemos el versículo 1, empieza con la palabra ciertamente. Luego, si vamos al versículo 13, si lo podemos poner así brevemente en la pantalla, versículo 13 también empieza con la palabra ciertamente. Y el versículo 18 también comienza con la palabra ciertamente. Y esto es pues una forma en la que se marcaba el inicio de las estrofas en la poesía hebrea. El hebreo original es la palabra ak, es A y K, y estas son las palabras que nos están marcando el inicio de cada una de las estrofas. Entonces este pasaje está dividido en tres estrofas, o yo diría dos estrofas y una estrofa corta en medio, o un estribillo, y este estribillo funciona como una división entre antes, durante y después de la crisis que padece el salmista, que es Asaf, ¿no? Entonces, como ya les decía, son tres estrofas. La primera estrofa abarca del versículo 1 al versículo 12. Y bueno, para efectos prácticos yo le he puesto un título a esta estrofa. Se llama La indignación de Asaf ante la prosperidad terrenal del impío. Sí, la indignación de Asaf ante la aparente prosperidad del impío. Y empieza diciendo el versículo 1: Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Fíjense cómo el pasaje, antes de introducirnos a cualquier problema o cualquier crisis o cualquier pensamiento del salmista, empieza estableciendo una verdad que nunca debemos ignorar. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios es bueno para con los suyos. Dice: Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y esta es una verdad inamovible, inmutable, que vamos a tener que considerar a lo largo de todo el Salmo. De hecho, si no nos aferramos a esa verdad, es muy probable que caigamos en la desesperación ante lo que Asaf está considerando en todo el Salmo. Ahora, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los puros de corazón? En aquel entonces sabemos que en los tiempos bíblicos
la presencia de Dios estaba limitada para la nación de Israel y para aquellos que verdaderamente obedecían la ley. Sí, pero hoy en día, ¿quiénes son esos puros de corazón a los que les aplica este verso? Son aquellos de cualquier nacionalidad, no solo judíos, no solo israelitas, sino aquellos que han alcanzado la salvación por medio de Jesucristo. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Romanos 10, versículos del 8 al 13, para responder la pregunta: ¿quiénes son los puros de corazón en la actualidad? Podríamos pensar en que es una persona muy buena, ¿no? Que es una persona moralmente recta, moralmente aceptable, pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Romanos 10, del 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ojo aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ahí tenemos la respuesta. Los puros de corazón, con los cuales Dios es bueno, ya no son solamente los del pueblo judío, sino son todos aquellos de cualquier nacionalidad a los que Él mismo ha justificado, porque ellos han invocado al Señor, porque ellos confiesan con su boca Jesucristo es el Señor y creen en su corazón que Él le ha levantado de entre los muertos. Amén. Así que, hermanos, tenemos que entender en primer lugar que Dios es bueno para con todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Continúo leyendo, versículo 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Fíjense cómo está haciendo un contraste. En el versículo anterior nos dice que Dios es bueno, y en el versículo 2 es como si dijera: en cambio yo, mis pies estuvieron a punto de tropezar y casi resbalaron mis pasos. ¿Y por qué dice que casi resbalaron mis pasos? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. El salmista está manifestando haber sentido envidia de la prosperidad de los demás, particularmente de la prosperidad del impío. ¿Sí? ¿Quién es el impío? Pues el malhechor, aquel que no tiene ningún respeto por las leyes de Dios. Y esto lo lleva a casi caer. Esto se me hizo interesante porque no considera como caída el haber tenido envidia, sino más bien dice que esa envidia casi lo lleva a comportarse, ¿cómo les digo? Primero, estos pensamientos estaban gestándose en su mente, estaban gestándose en su corazón, pero dice: afortunadamente esos pensamientos no me llevaron a cometer alguna locura, ¿no? Y esto nos recuerda que todas las cosas que nosotros hacemos siempre se originan primero ¿en dónde? En el corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mientras estos pensamientos se mantuvieron en tu corazón, no es como que no hubiera un problema, pero digamos que al haberse permanecido en su corazón y no haberlos expresado con su boca o no haber actuado en base a esos pensamientos, entonces el problema no se hizo más grave. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que permitimos que habiten en nuestro corazón. Y si vienen pensamientos equivocados, pensamientos que nosotros sabemos que no corresponden con la gracia de Dios, que no corresponden con la mente de Cristo, nosotros tenemos que detenernos ahí y tenemos que reflexionar acerca de los pensamientos que permitimos que habiten en nuestro corazón. Ahora, volviendo a Asaf, dice que él tuvo envidia de los arrogantes. ¿Y qué fue lo que detonó su envidia? Versículos 4 y 5. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y a partir de aquí podemos empezar a experimentar también nosotros esa indignación de Asaf al ver la prosperidad o la aparente prosperidad de aquellos que no tienen ningún respeto por la ley de Dios. Fíjense cómo establece una comparación entre la prosperidad terrenal del impío
y la desgracia del hombre común. Primero dice, no hay dolores en su muerte. Y eso es algo que todavía ocurre. Aquellos que no respetan la ley de Dios mueren en buena vejez, mueren sin dolores, mueren sin preocupaciones, mueren sin remordimientos. La mayoría de ellos. Aquellos que actúan mal normalmente tienen una larga vida, ¿sí lo han visto? Tenemos los peores malhechores de nuestro país. Son gente ya entrada en años, aunque están tal vez algunos en la cárcel, pues son gente que ya está entrada en años, ¿verdad? Dice, su cuerpo es robusto. Quiere decir que estas personas, como tienen una posición privilegiada, se dan el lujo de llevar una vida saludable, ¿sí? Se alimentan bien, tal vez algunos tienen la posibilidad de hacer ejercicio, de dormir bien, de descansar bien, no como la mayoría de las demás personas. Y el salmista está diciendo, su cuerpo también es robusto, no sufren penalidades. Es decir, su posición privilegiada los exenta de las adversidades que son comunes a los mortales. La mayoría de la gente sufre adversidades, tiene que lidiar todos los días con muchas cosas, pero estas personas que no tienen ningún respeto por el Señor viven cómodamente y no padecen estas adversidades que son comunes al género humano. Y aún peor, todavía podemos ir más allá, dice, ni son azotados como los demás hombres. ¿Por qué una persona sería azotada? Porque hace el mal. El hombre común cuando hace el mal recibe un castigo, es azotado. Pero estos impíos, estas personas que deliberadamente maldicen a Dios, que deliberadamente viven para su propio beneficio, viven buscando cómo sacar ventaja y siempre viven buscando cómo satisfacer sus propios deseos, no son tratados ni son castigados como el hombre común. Incluso muchas veces quedan impunes. No estoy hablando de otro país, ¿verdad? ¿Les suena como que hable de otra nación? ¿O estoy hablando de la situación que vivimos actualmente? Estas personas, estos impíos, no son castigados, cometen injusticias y salen impunes. Ahora, podemos culpar a Asaf de haber sentido indignación ante los beneficios que experimentan estas personas, que experimentan estos impíos. Y ahora, en los siguientes versículos, vemos cómo esta posición privilegiada de estos impíos les produce el comportarse todavía de una forma más perversa. Versículo 6. Por tanto, el orgullo es su collar. El orgullo es su collar. ¿Qué es un collar? Normalmente es un artículo de adorno. Es algo que lucimos delante de los demás, ¿cierto? Entonces, quiere decir que a estas personas les encanta hacer gala de su carácter orgulloso. Todo el tiempo están pavoneándose delante de los demás y lucen que son unos orgullosos como si fuera algo valioso, ¿sí? Como si fuera algo preciado, como si fuera algo digno de presumir. Y dice que los cubre el manto de la violencia. Quiere decir que llevan la violencia a donde quiera que ellos van. Así como un manto que lo cargamos de aquí para allá, así mismo ellos a donde quiera que van son violentos. Son personas iracundas, son personas violentas, son personas que están dispuestas a dañar a otros. No solamente violencia física, sino también violencia moral, violencia verbal. Son personas que se dedican a humillar a otros. ¿Conocen a alguien así? Que todo el tiempo está buscando cómo humillar a otros. Así que ellos son violentos y manifiestan esa violencia a donde quiera que van. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura. Y esto nos recuerda lo que dice en Primera de Juan, que todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, bueno, aquí hace referencia a algo similar. Los deseos de los ojos son personas que están viciadas de satisfacer todos sus deseos egoístas, aun si estos deseos egoístas los tienen que satisfacer a expensas de otros. Dice también que se desborda su corazón con sus antojos, es decir, llenan su corazón ¿a base de qué? A base de satisfacer sus antojos. Recuerden que en la Biblia el corazón no son las emociones propiamente, sí las incluye, pero el corazón incluye los pensamientos y los sentimientos, las emociones. Digamos que el núcleo de una persona. Entonces, ¿de qué está lleno o de qué se compone el núcleo de esta persona? De satisfacer constantemente sus antojos. Sus pensamientos todo el tiempo están dirigidos a darle placer a su carne y son guiados por esos deseos. De nuevo,
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si en el corazón de estas personas todo el tiempo está satisfacer sus propios deseos, entonces, ¿qué es lo que brota de su corazón? Pues satisfacer sus deseos. Todo el tiempo están buscando maneras de satisfacer sus propios deseos egoístas y de darle placer a su carne. Versículo 8. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Estas personas son personas que se burlan del hombre común y su discurso constantemente es oprimir al pobre, sacar ventaja de él, pues tienen una posición de autoridad y de control, es decir, una posición encumbrada. Ellos tienen la capacidad de oprimir a otros y constantemente buscan cómo hacerlo. No es como que restrinjan su poder para impartir justicia, sino más bien buscan cómo sacar ventaja de los demás y cómo seguir enriqueciéndose. Entonces vemos cómo Asaf está indignado por todas estas cosas. Versículos 10 y 11. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Fíjense que este versículo 10 como que suena raro, ¿verdad? Como que el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Hay una traducción alternativa que creo que encaja mejor, que dice lo siguiente: por eso su pueblo vuelve a este lugar y son extraídas por ellos las aguas de la abundancia. Esto quiere decir, hermanos, que estas personas tienen muchos seguidores. Son gente, más bien son personas a las que lo sigue mucha gente. Y como estas personas tienen muchos seguidores, entonces ellos extraen sus riquezas de estos seguidores que tienen. Y el versículo 11 dice que dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Quiere decir que hablan constantemente blasfemias contra el cielo y reparten su discurso por la tierra. Es decir, reparten estas blasfemias a donde quiera que ellos van. Ellos no consideran a Dios. Ellos de hecho se preguntan, como ahí mismo dice en el versículo 11, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Me recuerda también a lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estas personas piensan una de dos, o no hay Dios, o si hay un Dios a él no le importa. Porque mira, hago todas estas maldades y siempre me salgo con la mía. Así que, ya que siempre se salen con las suyas, ellos piensan, pues no hay Dios. Dios no existe, o si Dios existe, pues no le importa. No le importa la creación, no le importan los seres humanos. No le importa porque pues yo siempre consigo lo que quiero a base de un comportamiento impío, a base de ser injusto con los demás, a base de extorsionar, a base de humillar, a base de violentar a otros. Y termina esta estrofa en el versículo 12. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. En resumen, los impíos viven de una manera holgada y despreocupada y alcanzan muchas riquezas materiales. Esta es la realidad que está observando Asaf. Y dice al principio de este salmo que él tuvo envidia de ellos, porque ellos, a pesar de ser tan egoístas, a pesar de tener un comportamiento tan impío, finalmente se salen con la suya. Y a primera vista parece que se salen con la suya, ¿cierto? Pero recuerden qué es lo que dice el versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con los suyos. Aun a pesar de todo lo que acabamos de leer, que es verdad, aun a pesar de que estos impíos viven de esta manera y se enriquecen tanto y alcanzan una posición de tanta autoridad, a pesar de eso, Dios es bueno. Y creo que ese pensamiento es lo que mantiene firme al salmista, aun a pesar de que todos estos pensamientos estaban confundiéndolo y estaban trayéndole una crisis de fe. De hecho, otra forma en la que podríamos llamar a esta primera estrofa podría ser la crisis de fe de Asaf, porque él no puede empatar la idea de que Dios es bueno con la realidad de que el impío no es castigado, más bien parece que el impío es premiado por sus maldades. Ahora, ¿cuál es la resolución a esta crisis que Asaf está atravesando? La segunda estrofa, como ya les mencionaba, abarca desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y esta segunda estrofa o estribillo
Lo he llamado la lucha interna de Asaf y la respuesta encontrada en Dios. La lucha interna de Asaf y la respuesta encontrada en Dios. Fíjense cómo dice, versículo 13. Y aquí, como resultado de todos estos pensamientos de Asaf, dándose cuenta de la triste realidad o de la cruda realidad del mundo, dice lo siguiente, versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Fíjense cómo Asaf llegó a pensar que no tenía ningún sentido, que no tenía ningún propósito haberse mantenido puro durante su vida. Vemos que viene a Asaf una lucha interna que surgió como resultado de reflexionar en todo lo anterior. Ahora Asaf pasa de la indignación de ver la realidad de los impíos a una especie de lamento. Ahora Asaf en el versículo 13 y 14 se está lamentando. Se está como lamentando de haberse guardado durante todos estos años. Casi como si Asaf se arrepintiera de haber procurado la santidad en su vida. Y esta es la tentación de Asaf, y estoy seguro que también es la tentación que muchos de nosotros hemos experimentado. Llegar a sentirnos desgraciados al ver cómo el malvado prospera y cómo el justo es asesinado, es desaparecido, es menospreciado, es humillado, es tenido en poco. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que dice el versículo 15? Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Asaf se guardó de expresar sus pensamientos de envidia porque tenía temor de contaminar las mentes de los hijos de Dios. Él prefirió quedarse con estos pensamientos y primero resolver en su interior este problema de fe, esta crisis de fe que él estaba atravesando. Porque en un nivel muy profundo él sabía que esos pensamientos no eran correctos. Él seguía teniendo en mente la idea inicial del Salmo. Ciertamente Dios es bueno. Este problema tal vez no lo puedo comprender, pero no puedo contaminar a otros con esta forma de hablar, con esta forma de pensar. Si yo hablo de esta manera, entonces voy a traicionar a la generación de tus hijos, le dice a Dios. Así que Asaf sabía que, aunque su lucha era válida, aunque su lucha era algo real, él sabía en lo profundo de su corazón que los pensamientos, que los sentimientos que estaba experimentando no eran correctos, y él evitó caer en la tentación de contaminar a otros con sus pensamientos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos jactarnos de eso? ¿Cuántos de nosotros ante la primera emoción negativa, ante el primer pensamiento negativo, lo primero que hacemos es ir y contaminar a otros de lo que estamos pensando? Lo primero que hacemos es ir y quejarnos delante de otros, ¿cierto? En lugar de hacer lo que hizo Asaf, vamos a ver más adelante lo que hizo Asaf. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Siempre quejarnos. En lugar de considerar lo que dice el versículo 1, ciertamente Dios es bueno. Es una realidad. Dice ciertamente Dios es bueno, no probablemente, no tal vez. Dice ciertamente Dios es bueno. Así que hermanos, la próxima vez que estemos atravesando por un conflicto interno, pensemos qué también le vamos a hacer a otra persona al contarle, o a quién estamos acudiendo en primer lugar. No está mal hablar de tus problemas con otros y dejar que otros te aconsejen. De hecho, la Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Pero también alguien dijo, y creo que con mucha razón, que el lugar al que corremos cuando atravesamos una crisis, ese es verdaderamente nuestro Dios. Así que cuando estamos atravesando un problema, ¿a quién corremos en primer lugar? ¿A la familia? ¿A los amigos? ¿Al trabajo? ¿A los compañeros? ¿O a Dios? ¿O quizás a un vicio? ¿Quizás al sexo? ¿Quizás a las sustancias? ¿A quién corremos cuando estamos atravesando un problema? ¿Y a quién corrió Asaf? Versículo 16. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Era un problema real, mental, que estaba atravesando Asaf.
es que no lo puedo comprender. Él decía, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Así que en el momento de crisis, Asaf tomó una sabia decisión. En lugar de contaminar a otros con sus palabras, en lugar de hablar mal, en lugar de maldecir su propia situación, ¿qué es lo que él hace? Va al santuario de Dios. Se acerca a Dios para aclarar su mente y encontrar la respuesta. Y esta decisión, hermanos, proviene de un corazón humilde que reconoce que el problema que está enfrentando es más grande que su capacidad para resolverlo por su cuenta y por lo tanto se inclina a buscar ayuda divina. En lugar de correr a contaminar a otros con sus palabras, lo primero que hace es correr a buscar la ayuda de Dios. Ahora, Asaf tenía que acudir al santuario para acercarse a Dios, pero hoy en día nosotros podemos acercarnos a Dios de diferentes maneras, porque la presencia de Dios ya no se limita a un lugar, a un horario, sino que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y de esto nos habla el autor de Hebreos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4 del 14 al 16. Fíjense cómo dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Y a través de ese gran sumo sacerdote, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no a través de intermediarios humanos, ya no a través del pastor, ya no a través del ministro, ya no a través del que está al frente, sino únicamente a través de Cristo. Nosotros como predicadores, como ministros, somos facilitadores para ustedes y estamos a su servicio, pero entiendan esto, nosotros no somos un intermediario entre ustedes y Dios. El único intermediario es Cristo. Así que ustedes pueden acercarse a Dios por medio de Cristo. Dice más adelante en el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fíjense, dice libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La misma idea. Asaf tuvo que ir al santuario, seguramente tuvo que recurrir al sacerdote, pero nosotros ahora podemos recurrir a Dios a través de Jesucristo. Ahora sí que en donde quiera que nos agarre la crisis, ¿verdad? Donde quiera que nos agarre la crisis, no tenemos que esperar al domingo. Podemos acudir a Dios por medio de Cristo, a través de su palabra, a través de la oración. Pero podemos acudir a Dios por medio de Cristo. Y dice que lo podemos hacer confiadamente. A veces, hermanos, estamos en un momento de crisis y queremos esperar a sentirnos mejor, ¿no? Queremos esperar a estar en calma para acudir a Dios. Pero, ¿qué acabamos de leer? Que podemos acercarnos confiadamente porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya padecido lo mismo que nosotros, que no nos comprenda. Queremos esperar a ser perfectos o a estar mentalmente estables para acercarnos a Dios, pero debería ser todo lo contrario. En el momento de crisis es cuando debemos, con mayor razón, acercarnos a Dios. Porque Dios se compadece de nuestras debilidades. Dios se compadece de nuestras debilidades. Y retomo la idea de Asaf. En lugar de quejarnos
en lugar de acudir a los vicios, en lugar de recurrir a otras cosas terrenales. Mejor seamos como Asaf. Sé como Asaf, ¿no? Seamos como Asaf. Vengamos delante de Dios en el momento de crisis, porque podamos acercarnos confiadamente. Ahora bien, la tercera estrofa abarca desde el versículo 18 hasta el final, hasta el 28. Y esta estrofa la he titulado La riqueza imperecedera del justo es superior a la riqueza perecedera del impío. Es superior a la riqueza perecedera del impío. Voy a leer versículos 18 al 20 del Salmo 73. Ciertamente, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando Asaf está en el momento de crisis y viene a la presencia de Dios, entonces es como si sus ojos de repente se abrieran. Y entonces viene el desengaño. Se da cuenta que él estaba siendo engañado por su propia mente. Cuando Asaf sintió envidia de los impíos al principio del Salmo, él dice: estuve a punto de caer. Él dice: estuvo a punto de resbalar. Pero fíjense ahora cómo cambia el énfasis y ahora dice que más bien los que están en lugares resbalosos, los que están a punto de caer, ¿quiénes son? Los impíos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Se desengaña. Ya no es Asaf el que está a punto de caer. Ahora se da cuenta, no, son ellos los que están a punto de caer. Y no solamente eso, sino que es Dios mismo el que los puso ahí. Dios mismo es el que pone a estas personas en lugares resbaladizos y el que los está preparando para la destrucción. Así que, hermanos, no es que Dios sea indiferente ante la prosperidad del impío. No, Dios los está preparando para ejecutar su castigo en ellos cuando llegue el momento. ¿Y sabe qué? Cuando llegue el momento, no solamente va a ser una pequeña caída, sino que va a ser una caída estrepitosa. Dios va a hacer un espectáculo de todos ellos. Y entonces el justo será puesto en lugares altos. Llegado el momento, ellos son consumidos de terrores repentinos, porque ellos no esperan. ¿Se acuerdan cuál es la actitud del impío? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? ¿Cómo sabe Dios? ¿Acaso le preocupa lo que estoy haciendo? Ellos no creen que Dios se preocupe por lo que ellos hacen, pero entonces de repente les cae el 20 y se dan cuenta que todo lo que hicieron lo van a pagar. Todo lo que hicieron lo van a pagar. Ellos no esperan el castigo y viene de repente sobre ellos. Y de repente son conscientes del destino que les espera. Dice el versículo 20, como un sueño del que despierta. Eso es una especie de metáfora. Ya sabemos que no es como que Dios se quede dormido. Sin embargo, por ahora parece que Dios está dormido, pero cuando Él decida actuar, cuando Él se levante, entonces los impíos serán considerados como desagradables ante su presencia. No, Dios no es indiferente ante la maldad de los hombres, pero Él está reservando un día en el que Él ha de efectuar el castigo, en el que Él ha de manifestar su justicia, y esta justicia definitivamente es castigo para todos aquellos que le menospreciaron. Versículo 21. Ahora Asaf pasa a reflexionar sobre sus propios pensamientos. Dice: cuando mi corazón se llenó de amargura, toda la primera estrofa, ¿verdad? Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Asaf reconoce que estaba siendo un torpe, que estaba actuando sin entendimiento cuando esos pensamientos surgieron en su mente. Es como si ahora dijera: ¿cómo es posible que yo me haya permitido pensar eso? ¿Cómo es posible que yo haya pensado de esa manera? Dice aún más, versículo 22, era como una bestia delante de ti, como una bestia. ¿Cómo es posible que haya llegado a pensar así? Y yo, aunque no lo dice el pasaje, yo tengo una posible respuesta. Nosotros nos comportamos como bestias. Nosotros llegamos a envidiar la posición de los impíos. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros mismos estamos lejos de Dios. Porque ¿en qué momento cambió la forma de pensar de Asaf? Cuando se acercó.
Cuando Asaf se acerca a Dios, entonces puede ver con claridad la realidad de las cosas. Así que por lógica, cuando él no es capaz de ver la realidad de las cosas, es porque él se encontraba tal vez un poco alejado de Dios. Y también creo que aquí nos podemos hacer la invitación a reflexionar o a hacer un autoexamen. He deseado, he anhelado las cosas de este mundo, lleno mi corazón de desear las cosas de este mundo, o más bien deseo las cosas eternas. El apóstol Pablo nos invita a pensar en lo eterno, a pensar en todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es digno. Les debo el versículo, ahorita me acordé. Pero eso lo dice el apóstol Pablo. Así que, ¿qué es lo que habita en nuestros pensamientos? ¿Qué tanto estamos deseando de este mundo? Porque eso puede ser un buen indicador de qué tan cerca o de qué tan lejos estamos de Dios. Ahora, versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Fíjense que el salmista ahora ha comprendido que él siempre estuvo cerca de Dios, que él siempre estuvo al lado de Dios. Y cerca no me refiero cerca, como les decía hace un momento, sino que más bien Dios siempre tuvo cuidado de él. Aun cuando estos pensamientos lo estaban turbando, aun cuando él estaba en crisis, Dios siempre estuvo con él. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que sus hijos se desvíen. Dios no va a permitir que sus hijos caigan. Esto lo llamamos ¿cómo? La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y es una doctrina que nosotros predicamos, que si Dios ha elegido a una persona para ser su hijo, Dios va a tener cuidado de que esa persona no se desvíe. Dios se va a encargar de que esa persona se mantenga en el camino. Tal vez no de una manera perfecta, tal vez no de una manera excelente, todos tenemos nuestras caídas, pero Dios siempre va a tener cuidado de que esa persona se mantenga en el camino. Y Asaf dice, a pesar de que yo estaba teniendo este conflicto de fe, a pesar de que yo estaba poniendo en duda la bondad de Dios, aún así yo siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha. Tú me has tomado de la mano derecha. Y aquí está otra razón más para confiar en Dios. Y vuelvo a la idea de hace un momento, cuando nosotros estamos en un momento de crisis, eso no significa que el Señor no está con nosotros. Es solamente que no somos conscientes de ello, o no somos capaces de percibirlo, de sentirlo. A veces queremos limitar la presencia de Dios a nuestras emociones. ¿Sí se han fijado? Si me siento bien, entonces creo que Dios está conmigo. Pero cuando me está yendo muy mal, llego a pensar que Dios me ha abandonado. No me siento en conexión con el Señor. Pero nuestras emociones, hermanos, no determinan la presencia de Dios. Las emociones son volátiles, son cambiantes. Son una montaña rusa, a veces están arriba y a veces están abajo. Las emociones son parte importante de la experiencia cristiana, pero no son el todo de la experiencia cristiana porque son fácilmente manipulables y fácilmente engañables. Así que la próxima vez que estemos atravesando por una crisis, no cedamos ante la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado, porque no es así. Más bien declaremos, como dice el salmista, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Versículo 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. El justo tiene una riqueza que es mayor a la de los impíos. En primer lugar, la presencia de Dios, yo siempre estoy contigo. En segundo lugar, la guía de Dios, estoy tomado de tu mano. En tercer lugar, la sabiduría de Dios, tu consejo. Y en cuarto lugar, la gloria de Dios, presente y futura. Porque el justo, aunque tenga dificultades, aunque padezca adversidades, si se comporta de acuerdo a la palabra de Dios, eventualmente va a alcanzar una posición de honor. Porque eso es algo que no se puede negar. El trabajo, la vida y obra de una persona es algo que no se puede negar. Eventualmente esa persona tiene que alcanzar una posición de honor. Pero no solamente eso, sino que nos espera una gloria futura. Sí pueden ver cómo estas cuatro cosas superan con creces la aparente prosperidad del impío, la riqueza terrenal y perecedera del impío. De ahí el título. La riqueza del justo, la riqueza del creyente es imperecedera, es eterna.
Y la riqueza del impío, ¿cómo es? Es perecedera, es terrenal. Y una vez que ellos van a la tumba, ahí se acabaron sus deleites. ¿Y saben qué? Esta vida se va a ver como una pequeña semillita a la distancia comparado contra el tiempo que vamos a estar en la eternidad. Por eso es eternidad, ¿no? Vamos a dejar de llevar registro del tiempo. Y la vida terrenal se va a ver como algo pasajero, como algo pequeño, distante. Y aquellos placeres no van a servir de nada. Pero en la eternidad ellos van a sufrir el castigo eterno. Asaf tuvo que venir a la presencia de Dios para poder entender eso. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora Asaf está sobrecogido, ahora que está en la presencia de Dios, está sobrecogido con la riqueza que él ya posee en Dios. Y ahora que está cerca de Dios es capaz de decir, fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando estaba apartado, un poco apartado de Dios, él tuvo envidia de la riqueza de otros. Pero ahora fíjense cómo cambió su mente y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿nada deseo en los cielos? No, nada deseo en la tierra. ¿Sí se fijan? Él reconoce que tiene a un Dios que excede toda riqueza que pueda ofrecer este mundo. Y aunque su riqueza es espiritual y aunque su riqueza está fuera de este mundo, es suficiente para que él ya no pueda desear nada de esta tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso sinceramente? Podríamos decir, nada deseo en la tierra fuera de ti. ¿Sabe qué? Esta semana me estuvo molestando mucho este versículo porque yo me di cuenta que yo no puedo decirlo sinceramente, que son pocas las veces que puedo decir ese versículo sinceramente. La realidad es que el vaivén de la vida, la rutina, las muchas tentaciones, las muchas ocasiones que este mundo nos pone enfrente, finalmente termina desviando nuestro corazón. Pero tenemos que recordar que debemos acercarnos a Dios y cuando estamos cerca de Dios somos capaces de contemplar su magnificencia y entonces sí, decir, no deseo nada más en esta tierra, porque tú, Señor, me eres suficiente. Porque tú eres suficiente, Señor. Versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Para el justo siempre llega la hora en que el cuerpo o la mente sufran. Y en este caso, Asaf estaba sufriendo en sus pensamientos. Al ver que los impíos se salían con la suya, él estaba siendo turbado, él estaba siendo atribulado. Tal vez no podía dormir bien pensando en estas cosas y diciendo, es que no puedo comprender cómo Dios permite que estos impíos se salgan con la suya. Pero ahora dice, Dios es la fortaleza de mi corazón. En Dios encuentro la fortaleza para superar todas esas adversidades y aún más, Dios es mi porción para siempre. Dios es mi porción, es una riqueza que es incomparable con los sufrimientos de esta vida. Sí, el sufrimiento va a venir, pero yo tengo que recordar que yo tengo una riqueza que está más allá de este mundo. Y entonces estos sufrimientos son como nada. Porque Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. De esto nos habló mucho el hermano Servando cuando vimos la serie de Efesios, y quiero citar un versículo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Aquí está. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las que, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas. Hermanos, los impíos son ricos, pero ¿sabe qué? Los justos son más ricos. Los hijos de Dios son más ricos, infinitamente más ricos. La riqueza del justo, la riqueza del creyente es imperecedera, es eterna. Los impíos no se van a poder llevar sus millones de dólares al cielo. Pero nosotros, hermanos, tenemos una cuenta que sigue creciendo y creciendo y creciendo, y que ya se encuentra en los cielos. Porque nuestra riqueza es espiritual, y somos infinitamente más ricos. Versículo 27, porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí el estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Ahora Él está estableciendo nuevamente un contraste entre el justo y el injusto. Y el justo perece, pero el otro encuentra lo bueno estando cerca de Dios. El impío es destruido mientras que el justo encuentra refugio en Dios. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, cómo cambió la mentalidad. Al empezar el Salmo, el panorama es desolador. Y vemos a los impíos como si están en una posición de altura y que se salen con la suya, pero al final ya nos estamos dando cuenta quiénes son los verdaderamente privilegiados. ¿Quiénes son los verdaderamente ricos? Dice al final el versículo 28, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Cierra este salmo manifestando un deseo por dar a conocer las obras de Dios a otros. Y este debe ser el resultado después de que el creyente reflexiona sobre las riquezas que ya posee. No son riquezas que vamos a alcanzar, son riquezas que el creyente ya posee. ¿Y cuál es el resultado natural de reflexionar en estas cosas? El querer ir y dar a conocer las obras de Dios a otros. El querer ir y predicar de este Dios que es bueno, que ciertamente es bueno para con los puros de corazón, a otros. Quiero cerrar con esa idea, hermanos, porque esa riqueza que nosotros tenemos no es para quedárnosla para nosotros solos, es para que la podamos compartir con otros. El enfoque del impío es amontonar riquezas para sí mismos, pero el enfoque del creyente, al ser consciente de todas estas riquezas, debe ser compartir esas riquezas con otros. Y sabe que es interesante, cuando el creyente comparte de su riqueza con otros, la riqueza se multiplica. En lugar de disminuir, la riqueza se multiplica. Vamos a orar.